Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo video en el que estamos hablando en esta oportunidad sobre la vacuna rusa Sputnik 5. Mi nombre es Camila Palma y lo que vamos a hacer es explicar cuál es el fundamento de esta vacuna y vamos a analizar en qué fase de desarrollo se encuentra. Vamos a tratar de resaltar los principales resultados de una forma bastante sencilla con el propósito de que todo el público pueda entender lo que se está haciendo con esta vacuna. En primer lugar, tenemos que hablar del grupo de investigación. El grupo de investigación que está desarrollando la vacuna Sputnik 5 contra el SARS-CoV-2 es el Instituto Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. Este centro de investigación se encuentra ubicado en Moscú y ha sido fundado en 1891. Depende del Ministerio de Salud ruso. Entre las vacunas que ha desarrollado este instituto se encuentran dos vacunas contra el ébola, las cuales ya han sido registradas. Aquí podemos ver que tenemos un par de autores en una casilla celeste que ahorita les voy a señalar, que son Denis Logunov e Ina Dolzhikova. Ellos dos son los principales investigadores que están detrás de la vacuna Sputnik 5. Entonces, ¿cuál ha sido el objetivo de este centro al desarrollar esta vacuna? ¿Y cuál es el objetivo de los estudios que se están haciendo? Lo que quieren ellos ver es si estas vacunas que están desarrollando, que en realidad son dos, son seguras y generan inmunogenicidad. Seguras significa que tienen pocos efectos adversos e inmunogenicidad se refiere a su capacidad de dar lugar a una respuesta inmunológica. Las dos vacunas que están desarrollando son GAMCOVID-VAC y GAMCOVID-VAC-LIO. En un momento vamos a entender mejor a qué se refiere esto. Para entender mejor todo el mecanismo de acción de la vacuna, es necesario tener ciertas bases biológicas. El principal aspecto a repasar es la estructura del coronavirus. El coronavirus, como ya sabemos, está constituido por un genoma viral, el cual en este caso es RNA o ácido ribonucleico. Este ácido ribonucleico está asociado a unas proteínas que se conocen como nucleocápside. Por otro lado, tenemos a la membrana, la envoltura y la proteína espícula. La proteína espícula es sumamente importante. Aquí podemos ver que está ampliada. Esta proteína espícula tiene la característica de poder ser la que se una al receptor en la célula y permita la entrada del virus a la célula a infectarse. Es por eso que es muy importante y este es uno de los blancos de las vacunas que se están diseñando. Ahorita vamos a entender mejor. Lo que ahora vamos a hacer es un poco repasar cuál es el mecanismo de entrada del coronavirus. El coronavirus, como hemos dicho, cuenta con unas proteínas espícula. Esas proteínas espículas son como las manitos del coronavirus que le van a permitir agarrarse al receptor de las células y posteriormente infectarlas. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que el virus está dentro de las células, se libera el genoma viral. Este genoma viral va a poder producir lo que es la polimerasa viral, una enzima que lo que va a permitir es la replicación del material genético del virus. De ese modo, el virus va a estar replicando su material genético. Pero también necesita multiplicar sus proteínas para producir nuevos virus. Es por eso que a partir de este genoma que se ha replicado, se produce un proceso de transcripción. En la transcripción se generan RNAs mensajeros que contienen la información para la producción de diferentes proteínas que constituyen al virus. Posteriormente, todas estas proteínas y el material genético recién producido se van a ensamblar formando un virión maduro. De ese modo, las células son consideradas por el coronavirus como una fábrica de virus. El coronavirus utiliza nuestras células para replicarse a sí mismo y hacer que nuestra célula produzca una gran cantidad de virus. Ahora vamos a ver cuál es el principio de la vacuna Sputnik 5. En primer lugar, vamos a recordar que el coronavirus tiene las proteínas espícula. Las proteínas espícula están presentes en el coronavirus porque el material genético del coronavirus, el código genético del coronavirus,
contiene la información para la producción de la proteína espícula. Este segmento, que es un determinado gen, va a codificar la proteína espícula. Entonces, ¿qué es lo que han pensado en el Instituto Gamaleya? Lo que han visto es que se podría hacer una vacuna de tipo vector viral. ¿Eso qué significa? Significa que vamos a tener unos vectores conocidos como adenovirus. Estos adenovirus humanos van a tener la capacidad de poder tener en su material genético esta porción del genoma del coronavirus que codifica para la espícula. Sin embargo, estos adenovirus que se van a utilizar son deficientes en su capacidad de replicación. Eso significa que no van a dar lugar a una enfermedad. Por otro lado, los adenovirus ya han sido utilizados ampliamente. Son vectores ya en muchos otros estudios y se han utilizado para otras enfermedades también. Y se ha comprobado que, no son patógenos para el ser humano. Se han obtenido de la adenoides, por eso se llaman adenovirus. Y lo que pueden causar es un resfriado común, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este centro de investigación ha optado por utilizar dos vectores diferentes, el adenovirus 26 y el adenovirus 5. En un momento vamos a entender bien por qué. Entonces, ¿cuál es el resultado? Dentro de estos adenovirus, que no son patógenos y no tienen capacidad de causar infección, se ha introducido el segmento genético que codifica para la espícula del coronavirus. Por tanto, el producto es el siguiente, ¿no? Los dos adenovirus que contienen ese segmento. ¿Qué es lo que pasa después? Vamos a tener la primera dosis. La primera dosis de la vacuna Sputnik consiste en el adenovirus 26. El adenovirus 26 va a poder asociarse con el receptor que tenga dentro de una célula, que esta va a ser la célula vacunada, y va a poder ingresar a la célula. Una vez que está dentro de la célula, esta vesícula que contiene al vector adenovirus va a acercarse hacia el núcleo. Una vez que está cerca al núcleo, lo que va a pasar es que se va a liberar el material genético que está dentro de este Ad26. Entonces, ese material genético que se libera hacia el núcleo va a ingresar al núcleo de la célula vacunada. Una vez que ingrese al núcleo, va a ocurrir un proceso de transcripción. No se olviden que cuando estábamos viendo el proceso de la enfermedad, les había dicho, ¿no?, de que el virus necesita replicar también sus proteínas. Así que en este caso, como estamos poniendo el segmento genético que codifica para la proteína espícula, solamente vamos a producir el RNA mensajero correspondiente a esa espícula. Imagínense ustedes que el ADN o DNA es un manual de instrucciones para producir muchas cosas, pero nosotros solamente queremos producir una. O mejor, imagínense que es un libro de recetas y nosotros queremos la receta para un postre en específico. Si queremos esa receta para ese postre, solamente necesitamos esa parte de la información de todo el libro de recetas. Por tanto, solamente se estaría produciendo esa proteína. Entonces, el RNA mensajero producido en el núcleo va a viajar hacia el retículo endoplasmático, que es este conjunto de vesículas asociadas al núcleo. Lo que va a pasar es que este RNA mensajero, por un proceso conocido como traducción, va a transformar el código genético, que está en un código de nucleótidos, lo va a transformar en un código de aminoácidos. Si se transforman los nucleótidos en aminoácidos, estamos de ese modo produciendo proteínas. Por tanto, el producto es la proteína espícula del SARS-CoV-2. Dentro de la célula, esta proteína espícula va a sufrir un proceso de degradación, el cual se lleva a cabo por el proteasoma. Una vez que esta espícula ha sido degradada, va a ser presentada. ¿Qué significa que va a ser presentada? Que va a unirse a unas moléculas, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, que van a estar presentes en la superficie de la célula.
Estas moléculas van a encargarse de portar, de agarrar y de mostrar, valga la redundancia, estos pequeños fragmentos de la espícula que ha sido degradada. Como se están mostrando moléculas de un ente extraño, es decir, de un invasor posiblemente del organismo, el sistema inmune va a eliminar a esta célula. Entonces, si la célula está eliminada, ¿cómo es que se produce la respuesta inmune? Lo que pasa es lo siguiente. La célula dendrítica es considerada una célula recolectora de basura. Lo que va a hacer es captar segmentos de la célula vacunada que ya ha sido eliminada. De ese modo, la célula dendrítica va a poder realizar la presentación de antígenos. Este proceso es realizado por la célula dendrítica que va a presentar el antígeno, es decir, que les va a mostrar que hay algo extraño a la célula TCD4. El linfocito TCD4, o también conocido como linfocito T helper, lo que va a hacer es activarse a raíz de esto. Este linfocito va a mediar, va a facilitar lo que es la maduración de la población de linfocitos B y de linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T citotóxicos que vayan a ser activados tras esta señal de presentación de antígeno van a poder llevar a cabo una reacción citotóxica. Eso significa que estas células van a poder ir directamente a células que puedan después ser infectadas por el verdadero coronavirus. Si el coronavirus ha ingresado al cuerpo, pero ha existido esta vacuna, los linfocitos T citotóxicos van a poder atacar y eliminar específicamente a las células que estén infectadas por el SARS-CoV-2. Por otro lado, en caso de que el coronavirus logre entrar a una persona vacunada, el linfocito B va a haber producido anticuerpos. Estos anticuerpos van a bloquear la entrada del virus a las células. Por otro lado, también el marcado de los virus con anticuerpos puede facilitar su eliminación antes de que ingresen a la célula. Después, ¿qué es lo que pasa? La segunda dosis de la vacuna Sputnik V consiste en el adenovirus 5. En el anterior caso hemos utilizado el adenovirus 26. Ahora para la segunda dosis estamos utilizando el adenovirus 5. Vamos a explicar después por qué el centro de investigación ha optado por esta opción en vez de utilizar el mismo adenovirus en la primera y en la segunda dosis. ¿Qué es lo que pasa? El adenovirus de igual forma va a ingresar a la célula y va a liberar el material genético que codifica para la espícula del SARS-CoV-2 dentro del núcleo. Dentro del núcleo se da el proceso de transcripción, es decir, del manual o del libro de recetas vamos a seleccionar lo que es la receta que nos interesa, ¿no ve? Después de eso, una vez que tenemos la receta que nos interesa, esta información que está contenida en el RNA mensajero va a viajar a las vesículas del retículo endoplasmático, donde se encuentran los ribosomas que se van a encargar de producir la proteína espícula, que es degradada y presentada. Nuevamente ocurre lo que es la eliminación celular y se da respuesta a lo que es la respuesta inmune adaptativa. Entonces, la célula dendrítica igual va a poder estimular al linfocito TCD4, que a su vez va a dar lugar a la activación de la población de linfocitos T citotóxicos y también de las células B. Las células B van a producir anticuerpos, los linfocitos T citotóxicos van a ir directamente a las células infectadas a eliminarlas, ¿no? Entonces, y ahora que hemos entendido más el fundamento, vamos a hablar de las fases clínicas que ha tenido el desarrollo de esta vacuna. Tenemos que recalcar que la fase preclínica no ha sido publicada. En el artículo que vamos a analizar a profundidad, se indica que en esta fase preclínica se ha encontrado una respuesta inmune celular y humoral muy robusta en primates y que ha sido 100% protectivo a hámsters inmunosuprimidos. Estos hámsters, ¿por qué se llaman de ese modo? Son hámsters modificados genéticamente
con el propósito de que tengan el sistema inmunológico debilitado, con el propósito de que sean más susceptibles a las infecciones. Y se ha visto que en estos hámsters inmunosuprimidos, esta vacuna es 100% protectiva, es decir, que no han sido contagiados con el COVID, aunque sean inmunosuprimidos. Vamos a repasar ahora los principales hallazgos del paper publicado en la revista The Lancet el 4 de septiembre del 2020, que titula Seguridad e inmunogenicidad de la vacuna heteróloga RAD26, RAD5, recuerden que son los nombres de los vectores, en dos formulaciones. Son dos estudios abiertos, no randomizados, fase 1 y fase 2 en Rusia. Vamos a explicar la metodología de este estudio. Este estudio se ha llevado a cabo entre el 18 de junio y el 3 de agosto del 2020. ¿Cómo ha sido? Se han tenido dos locaciones, el Hospital Burdenko y la Universidad de Sechenov. En el Hospital Burdenko se ha utilizado la vacuna GAM-COVID-Vac. ¿Se acuerdan que al principio decíamos vacunas heterólogas, ¿no ven? Y teníamos estos dos nombres, ¿no? GAM-COVID-Vac y GAM-COVID-Vac-Lio. Este GAM-COVID-Vac es la vacuna congelada que se almacena a menos 18 grados centígrados y tiene una concentración de 10 elevada a la 11 partículas virales, es decir, del adenovirus, ¿no? Valga la aclaración, y no del coronavirus, ¿no ve? Hemos ya visto que en realidad es el adenovirus el que tiene el segmento de codificación para la espícula del coronavirus, ¿no ve? Entonces, en el Hospital Burdenko se ha utilizado esa vacuna congelada a menos 18 y en la Universidad de Sechenov se ha utilizado la vacuna liofilizada. ¿Qué significa liofilizado? Es cuando se realiza un proceso en el cual se obtiene un polvo a partir de una sustancia. Ese es el liofilizado, que después tiene que ser resuspendido, ¿no? Con solución fisiológica, por ejemplo. Así que, en este caso, por eso se llama GAM-COVID-Vac-Lio, ¿ya? Gamaleya COVID-Vac-Lio. Entonces, en ambos lugares, tanto en el Hospital Burdenko como en la Universidad de Sechenov, se han contado con 38 voluntarios. De los 38 voluntarios de cada una de las locaciones, 9 han recibido la dosis del RAD26, es decir, solamente una dosis y el adenovirus 26, ¿no ve? O sea, solamente han recibido la primera dosis. Otros 9 han recibido una dosis, pero del adenovirus 5. Y 20 personas han recibido dos dosis, la primera dosis de 26 y la segunda dosis del adenovirus 5 a los 21 días, ¿ya? Esto de las dos dosis ha sido realizado en fase 2, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Que fase 1 en este estudio ha sido evaluar cada una de las dosis por su lado, ¿no? El adenovirus 26 y el adenovirus 5. En cambio, la fase 2 ha implicado probar doble dosis, la primera dosis de 26 y la segunda dosis de 5. Lo mismo se ha hecho en la Universidad de Sechenov. De ese modo, tenemos un total de 76 involucrados en el estudio, en los cuales se ha hecho la evaluación de los efectos adversos y también de la respuesta inmunológica humoral y celular. Aquí tenemos un cuadro donde se aprecia la distribución en cuanto a participantes en cada uno de los grupos, según su sexo, edad, peso, altura, etnicidad. Y bueno, aquí podemos ver que efectivamente todos eran negativos para el SARS-CoV antes de que se haga el estudio. La mayoría han sido blancos. La edad promedio, si bien este estudio se ha diseñado para participantes entre 18 y 55 años, podemos ver que el promedio de edad oscila entre los 26 y 31 años, ¿no? Aquí podemos ver que existe una fase del estudio que no se ha contado con participación de mujeres, a diferencia de estos otros, ¿no? Donde podemos ver que existe participación de hombres y mujeres
En este caso, que sería el Hospital Burdenko, solamente se ha evaluado una parte del estudio en hombres. Entonces, ¿cuáles han sido los resultados que se han obtenido? Respecto a los efectos adversos en estos participantes, 76 en total, se ha encontrado que la mayoría de estos efectos adversos eran moderados, siendo predominantes el dolor en el sitio de punción, la fiebre, dolor de cabeza, debilidad y dolor de músculos y articulaciones. Esto es común a muchos tipos de vacunas, otros tipos de vacunas también que son para el COVID-2, pero en realidad son efectos adversos comunes a todas las vacunas prácticamente, ¿no? Y se ha visto que son moderados. ¿Qué pasa con los anticuerpos? Los anticuerpos son muy importantes medirlos porque nos muestran si existe una respuesta inmune humoral. Si recordamos el gráfico que hemos visto anteriormente, donde decíamos que los anticuerpos van a evitar la entrada del virus, ¿verdad? Así que por eso es muy importante la presencia de estos anticuerpos. En el estudio de fase 1 se ha visto que al día 14 el 88.9% de los pacientes que habían recibido la RAD26 tenían anticuerpos IgG y el 84.2% de los que han recibido la RAD5 tenían también este tipo de anticuerpos. En la fase 2 se ha visto que en el día 14 el 85% tenía estos anticuerpos y se ha visto un notorio aumento de los anticuerpos de tipo IgG después de la segunda dosis, lo cual reafirma la necesidad de utilizar ambas dosis. ¿Qué es lo que pasa con los anticuerpos neutralizantes? Se ha visto que la concentración ha sido igual al plasma hiperinmune y que prácticamente con la segunda dosis se llega a un 100% de producción de anticuerpos neutralizantes. Es decir, todos los participantes han desarrollado anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2. Esto de los anticuerpos neutralizantes está correlacionado con los niveles de IgG. Esto es muy importante debido a que la medición de IgG es muchísimo más sencilla que la medición de anticuerpos neutralizantes. Así que, si nosotros podemos detectar presencia de IgG, asumimos la presencia también de anticuerpos neutralizantes. ¿Qué es lo que pasa con los resultados sobre la respuesta inmune celular? Lo que se ha hecho es evaluar las poblaciones de CD4, CD8 e interferón gamma. El interferón gamma es una molécula muy importante que participa en este tipo de respuesta inmune celular. Lo que tenemos es que con la vacuna se ha logrado una linfoproliferación. Eso significa que ha aumentado la población de linfocitos CD4 en un 2.5% y de linfocitos CD8 en un 1.3%, con un notable aumento del interferón gamma. En esta diapositiva vamos a poder comprender mejor por qué es que han utilizado dos vectores adenovirales diferentes. Lo que han encontrado es que después de la primera dosis se producían anticuerpos tanto contra el RBD como contra el vector. Imagínense que el vector es como una caja y, bueno, el material genético que codifica la espícula sería como el anillo que está dentro de la caja, ¿no? Simplemente el vector es un vehículo, podemos decirlo de ese modo, para el contenido que es lo que codifica la proteína espícula. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Han visto que el sistema inmunológico producía anticuerpos tanto contra el vector como contra la proteína espícula. Sin embargo, se ha visto que la existencia de estos anticuerpos contra el vector no afecta la concentración contra el coronavirus. ¿Qué es el RBD? Este RBD es el Receptor Binding Domain o dominio de unión al receptor. El receptor que se encuentra en nuestras células va a ser afín a una porción de la proteína espícula. Esa porción es RBD. Por tanto, si esa proteína espícula está bloqueada en ese RBD, no va a poder interaccionar con la misma fuerza con el receptor y es por eso que actúa de ese modo la vacuna. Se ha visto que no hay una reacción cruzada entre vectores. Eso significa que los anticuerpos producidos contra el adenovirus 26, que es el primer vector, no van a eliminar ni marcar ni llevar a la
a la no unión del adenovirus 5, lo cual es bastante bueno y es por eso que ellos optan por tener adenovirus 26 y adenovirus 5. Las limitaciones, según los autores, es que existe un corto seguimiento del estudio. Solamente hay hombres en una parte del estudio, como hemos podido ver en el Hospital Burdenko. Son pocos participantes, son solamente 76. No existe placebo ni control y los voluntarios son jóvenes, ¿no? De una edad menor a 35 años. Las fortalezas son que se está utilizando una vacuna congelada y una liofilizada. La congelada tiene una temperatura de congelación de menos 18 grados centígrados y la liofilizada entre 2 y 8, ¿no? Esta liofilizada sería la mayor ventaja que tiene esta formulación del Sputnik, ya que puede tener una cadena de frío mucho más accesible en países que no contienen la infraestructura ni la tecnología como para tener cadenas de frío inferiores a las de congelación, ¿no? Se ha visto que es una vacuna segura e inmunogénica. Los resultados de fase 3 no han sido publicados oficialmente en ningún artículo de ninguna revista. Se ha sido difundido en prensa un comunicado el 11 de noviembre del 2020, donde se ha visto que de 16.000 participantes que han sido sometidos al COV-2 después de haber sido vacunados con la Sputnik, solamente 20 han resultado infectados, lo cual significaría que existe una eficacia del 92%. Sin embargo, muchos autores consideran que la eficacia real es del 60%, debido a la poca población que esté utilizado en los estudios de fase 1 o 2 y por tanto se puede predecir ese tipo de comportamiento de 60% en una fase 3. El proceso de aprobación de la vacuna rusa ha sido un tema de bastante polémica. Lo que ha pasado es que el 11 de agosto del 2020 el Ministerio de Salud ruso aprueba el uso de la vacuna para poder empezar los estudios de fase 3. La fase 3, que implica 40.000 personas, ha iniciado en septiembre. Y como acabo de mostrarles, tenemos comunicados en prensa que indican, ¿no?, que tiene esa efectividad del 94, pero que los otros investigadores dicen que debería ser 60, no 94. Bueno, pero eso se tiene desde septiembre, ¿no? Y bueno, la vacuna rusa ha entrado en fase de vacunación masiva desde octubre, ¿no? Eso implica que ya no solamente en Rusia, sino en otros países también. Ahora, hablando de los procesos de aprobación. En Estados Unidos el órgano regulador es la FDA y en Europa tenemos a la EMA y a la MHRA, que son las agencias reguladoras encargadas de aprobar el uso de ciertos medicamentos y vacunas en Europa. En el caso de Rusia, el ente regulador es el propio Ministerio de Salud, así que el ministerio es el que evalúa las características de la vacuna, los estudios que puedan dar los investigadores para dar rienda libre al estudio de fase 3 o no. También el proceso de aprobación de la FDA es muy distinto al proceso de aprobación que se tiene en Rusia. En la FDA primero se tiene una etapa de exploración. Esta es como la vía regular, digamos así. En la etapa de exploración los investigadores buscan las dianas que vayan a utilizarse para realizar la vacuna. En este caso, la identificación de la proteína espícula y la identificación del segmento genético que codifica para ella. Eso generalmente toma entre 2 y 3 años, pero en esta oportunidad, debido a la emergencia sanitaria, estos procesos están siendo muchísimo más rápidos. Además que ya se cuenta con las plataformas, como vamos a ver después. Después tenemos la etapa preclínica. En la etapa preclínica se realizan las evaluaciones en modelos in vitro, es decir, en células, en cultivos y también en animales. Una vez que se tienen ensayos finalizados de esta etapa preclínica, se realiza una solicitud de investigación de nuevo producto o nuevo fármaco. Esto es una solicitud que se hace a la FDA y la FDA en ese momento revisa toda la información correspondiente para poder aprobar la entrada a fase clínica. La fase clínica está constituida a su vez por 3 fases. La fase 1, que incluye entre 20 y 80
participantes en los que se evalúa los efectos adversos, se evalúa también si genera o no respuesta inmune. Después tenemos la fase 2. La fase 2 ya se realiza en varios cientos de personas y generalmente ya se tiene lo que es un placebo. Un placebo es aquella sustancia que los participantes no van a saber si están recibiendo vacuna o placebo. Esto para poder eliminar algunos efectos tal vez más subconscientes que hagan que las personas puedan experimentar síntomas o efectos adversos simplemente por saber que han sido vacunados contra el agente. Después tenemos la fase 3. En la fase 3 lo que se hace es evaluar en varios miles de personas. La fase 3 se realiza para encontrar aquellos efectos adversos que son bastante inusuales. Existen efectos adversos que ocurren en uno en cada 100.000 o en 10.000, así que son muy poco frecuentes. Realizar estudios de fase 3 nos permite ver la incidencia de estos efectos adversos raros. Generalmente se opta por un mínimo de 60.000 participantes en estudios de fase 3, con el propósito de que 30.000 reciban el placebo y 30.000 la vacuna. Después de que los resultados de fase 3 son aceptados, se realiza la aprobación y la autorización oficial. Sin embargo, ahí no acaba. Existe una vigilancia posterior e incluso una fase 4, donde se continúan registrando tal vez efectos adversos, porque ya a partir de la aprobación, la vacuna ya puede ser distribuida, ¿no? Una vez también que se verifican las condiciones de fábrica. Así que una vez que se tiene la aprobación, básicamente se sigue haciendo un control para ver el surgimiento tal vez de nuevos efectos y poder tomar ciertos protocolos. En el caso de Rusia, el proceso de aprobación de la vacuna Sputnik V ha sido un proceso de sistema de acuerdo de estados. ¿Eso qué significa? Como les había dicho, la aprobación ha sido realizada por el Ministerio de Salud ruso. Así que aquellos países que opten por esta vacuna va a ser porque existe un acuerdo entre estados. Es decir, que el estado proveedor, en este caso Rusia, está ofreciendo sus vacunas a un estado acreedor, que en este caso podría ser Bolivia, por ejemplo. Así que Bolivia y Rusia firman un acuerdo en el cual Rusia se compromete a brindar dosis para la administración en la población del estado que estaría siendo beneficiado. Ahora, ¿qué opinan otros científicos sobre la vacuna Sputnik V? En primer lugar, tenemos que recalcar que con otros científicos no nos referimos específicamente a científicos involucrados con el desarrollo de las otras vacunas, sino científicos de otro tipo de centros de investigación que no precisamente constituirían la competencia, entre comillas, de la vacuna Sputnik V. Entre estas opiniones se tiene que la aprobación no ha sido regular. Evidentemente, como hemos visto, el proceso de aprobación por la FDA es muy distinto al que se tiene en Rusia. Después se piensa que ha habido una sobreestimación de resultados por falta de aleatoriedad. Tampoco se ha utilizado un placebo. Tiene la ventaja, sí, de tener una formulación liofilizada y también se ha visto que puede proteger parcialmente, ¿no? Frente al virus. Los valores son bastante variables según los investigadores y cuestionan la utilización de otro vector en la segunda dosis. Lo hemos tratado de explicar en base al punto de vista de los investigadores de la vacuna Sputnik, pero de todos modos existen otros investigadores que siguen con la duda, ¿no? De que por qué una segunda dosis con otro vector. Entonces, eso sería todo y efectivamente, ¿no? Espero que esta presentación haya sido bastante informativa para ustedes, que les haya ayudado a comprender mejor lo que tal vez habían leído o escuchado sobre la vacuna Sputnik. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.